La galaxia jadeaba, herida de muerte. Los argonianos, una plaga de metal y furia, se extendían como una mancha oscura, consumiendo mundos enteros. Sus naves, crueles dagas en el cielo estrellado, silenciaban la luz de cada planeta que conquistaban. La esperanza, una vez brillante como una supernova, se había atenuado hasta convertirse en una brasa casi extinta. Antes, la galaxia bullía de vida. Razas diversas, desde los arbóreos silvanos hasta los acuáticos hidranos, compartían un pacto de paz y prosperidad. Intercambiaban conocimientos, culturas y risas, construyendo un futuro brillante para todos. Pero esa era una canción del pasado, una melodía ahogada por el estruendo de las armas argonianas. Los argonianos no entendían la paz. Solo conocían la conquista. Su líder, el gran señor Sorgon, era una criatura de ambición insaciable, sediento de poder absoluto. Su ejército, legiones interminables de droides y guerreros genéticamente modificados, avanzaba imparable, dejando tras de sí un rastro de desolación y ceniza. Planeta tras planeta caía. Los silvanos, con sus bosques ancestrales, fueron los primeros en sucumbir. Sus árboles, una vez orgullosos y majestuosos, ardieron como antorchas, iluminando la noche con el fuego de la derrota. Luego, los hidranos, con sus ciudades submarinas, fueron aplastados. Sus océanos, antes hogar de maravillas sin fin, se tiñeron de rojo con la sangre de sus habitantes. Cada planeta que caía era una herida más profunda en el corazón de la galaxia. Los refugiados, huyendo de la destrucción, se agolpaban en los pocos mundos que aún resistían, llevando consigo historias de horror y desesperación. La Alianza Galáctica, una coalición de razas unidas para defenderse de los argonianos, se desmoronaba bajo el peso de la derrota. Sus flotas, diezmadas y superadas en número, luchaban con valentía, pero sabían que era solo cuestión de tiempo. El miedo se había convertido en el idioma común de la galaxia. El miedo a las garras afiladas de los droides argonianos, el miedo a los cañones devastadores de sus naves, el miedo a la extinción total. Los niños, nacidos en medio de la guerra, crecían con el rostro marcado por la sombra de la desesperación. Incluso los guerreros más valientes comenzaban a dudar. ¿Podría alguien detener a los argonianos? ¿O estaba la galaxia condenada a ser consumida por la oscuridad? La respuesta, como un eco lejano, parecía desvanecerse en el vacío del espacio. La esperanza, esa pequeña llama temblorosa, estaba a punto de extinguirse por completo. La galaxia estaba al borde del abismo. Solo un milagro podría salvarla. Y ese milagro, inesperadamente, estaba a punto de llegar. En medio de la oscuridad galáctica, un faro de resistencia aún brillaba, el planeta Esperanza. Su nombre, más que una simple designación geográfica, se había convertido en un grito de guerra, un símbolo de la voluntad de no rendirse. Era el último bastión, el último lugar donde la Alianza Galáctica podía plantar cara a los argonianos y, quizás, cambiar el destino de la galaxia. Esperanza no era un planeta especialmente grande ni rico en recursos. Su verdadera fuerza residía en su gente, una amalgama de razas alienígenas que habían encontrado refugio en sus tierras y que estaban dispuestas a luchar hasta la muerte por defenderlo. Silvanos, hidranos, y muchas otras especies, cada una aportando sus habilidades y conocimientos únicos, se unieron bajo una misma bandera. La atmósfera en Esperanza era tensa, cargada de una mezcla de miedo y determinación. Las calles, normalmente bulliciosas y llenas de vida, ahora resonaban con el eco de las botas de los soldados y el zumbido de los vehículos de guerra. Los niños, aunque asustados, ayudaban en lo que podían, llevando mensajes, preparando comida y ofreciendo consuelo a los heridos. Los líderes de la Alianza, reunidos en el centro de mando, estudiaban los mapas estelares con rostros sombríos. Sabían que la flota sargoniana era inmensa, mucho más grande que cualquier cosa que pudieran reunir. Pero también sabían que no tenían otra opción. Si Esperanza caía, la galaxia entera estaría a merced de Sorgon. La defensa del planeta se había organizado meticulosamente. Escudos de energía rodeaban las principales ciudades, baterías antiaéreas cubrían los cielos, y trincheras y búnkeres se extendían por todo el territorio. Cada soldado, cada civil,
estaba preparado para desempeñar su papel en la batalla que se avecinaba. Los silvanos, con su profundo conocimiento de la naturaleza, habían camuflado posiciones de artillería entre los bosques y montañas, convirtiendo el paisaje en una trampa mortal para el enemigo. Los hidranos, con su dominio del agua, habían creado barreras submarinas y campos de minas en los océanos, protegiendo las costas de un posible desembarco anfibio. Pero más allá de las defensas físicas, existía una fuerza aún más poderosa, el espíritu de esperanza. Era la creencia inquebrantable de que, incluso en la hora más oscura, la esperanza podía prevalecer. Era la convicción de que, juntos, podían enfrentarse a cualquier desafío. Era el amor por su hogar, por su libertad, por su futuro. En los días previos a la batalla, se celebraron ceremonias y rituales en todo el planeta. Los silvanos cantaron canciones de la naturaleza, los hidranos rezaron a sus dioses del océano, y otras razas compartieron sus propias tradiciones. Era una forma de fortalecer los lazos entre ellos, de recordar por qué estaban luchando, de reafirmar su compromiso de defender esperanza hasta el final. Mientras la flota sargoniana se acercaba, una calma inquietante se apoderó del planeta. Los cielos se oscurecieron, el viento dejó de soplar y un silencio sepulcral cubrió la tierra. Era la calma antes de la tormenta, el preludio de la batalla final. En Esperanza, el último bastión, la galaxia contenía la respiración. El cielo de Esperanza se desgarró. Las naves argonianas, negras y amenazantes, descendieron como una lluvia de meteoritos infernales. La batalla había comenzado. Los defensores, aferrados a sus posiciones, abrieron fuego con todas sus armas. Láseres verdes y azules chocaban contra los escudos de las naves enemigas, mientras que los cañones antiaéreos escupían fuego y metralla hacia el cielo. Los droides argonianos, implacables e incansables, avanzaban en oleadas imparables. Eran legiones, cada uno programado para la destrucción, sin miedo, sin piedad. Los soldados de la Alianza luchaban con valentía, pero sus armas parecían ineficaces contra la armadura de los droides. En las trincheras, los silvanos, expertos tiradores, derribaban a los droides con precisión letal, pero eran superados en número. En los océanos, los hidranos luchaban contra las naves de desembarcos argonianas, hundiendo algunas, pero sufriendo graves pérdidas. En las ciudades, los civiles se unían a la lucha, arrojando piedras y cócteles molotov a los invasores. A pesar de su coraje, la marea de la batalla favorecía claramente a los argonianos. Sus naves, con su potencia de fuego superior, destruían las defensas de Esperanza una por una. Sus droides, con su número abrumador, avanzaban implacablemente, sembrando el caos y la destrucción. La moral de los defensores comenzaba a flaquear. Cada explosión, cada muerte, cada pérdida de territorio, era un golpe al espíritu de Esperanza. El miedo, como un veneno sutil, se filtraba en sus corazones. Algunos comenzaron a dudar de si realmente podían ganar. Otros, simplemente, se rindieron a la desesperación. Los líderes de la Alianza, observando el desastre desde el centro de mando, se sentían impotentes. Habían hecho todo lo posible para preparar a Esperanza para la batalla, pero la superioridad de los argonianos era innegable. La derrota parecía inevitable. Las comunicaciones comenzaron a fallar. Los informes de bajas llegaban con mayor frecuencia, cada uno más sombrío que el anterior. Los escudos de energía que protegían las ciudades se debilitaban, y los argonianos comenzaban a penetrar en las zonas urbanas. En los hospitales de campaña, los médicos y enfermeras trabajaban sin descanso, tratando de salvar a los heridos. Pero la cantidad de víctimas era abrumadora. Los pasillos estaban llenos de gemidos de dolor, y el aire olía a sangre y quemado. Incluso los guerreros más valientes, aquellos que habían luchado con honor y determinación, comenzaban a perder la esperanza. Veían a sus compañeros caer a su alrededor, veían su hogar destruido ante sus ojos, y sentían que ya no podían más. El planeta Esperanza, el último bastión, estaba a punto de caer. La galaxia, observando con horror, se preparaba para lo peor. Parecía que el reinado de terror de los argonianos era imparable. La Esperanza, esa pequeña llama temblorosa, estaba a punto de extinguirse por completo. Pero,
incluso en la hora más oscura, una chispa de esperanza aún podía encenderse. Y esa chispa, pronto, llegaría desde un lugar inesperado. En el corazón del centro de mando de Esperanza, mientras las alarmas sonaban sin cesar y el humo llenaba el aire, un técnico de comunicaciones, agotado y cubierto de polvo, detectó una señal débil, casi inaudible. Al principio, pensó que era solo un fallo del equipo, una interferencia causada por la batalla. Pero algo en la señal le intrigó. Con manos temblorosas, ajustó los diales, filtrando el ruido, amplificando la señal. Poco a poco, una voz comenzó a emerger del caos, una voz humana, débil pero clara. Aquí, tierra, llamando, alguien, me, oye. El técnico se quedó paralizado. ¿La Tierra? La Tierra era una leyenda, un mito, un planeta del que solo se hablaba en los libros de historia. Se decía que era el hogar de una raza humana, una especie inteligente y creativa que había desaparecido hace mucho tiempo, víctima de una gran catástrofe. Pero ahí estaba la señal, real y tangible, llegando desde lo profundo del espacio, desde las profundidades de la oscuridad. Era una llamada de auxilio, un grito desesperado por ayuda. El técnico, recuperándose de su sorpresa, corrió hacia la sala de mando, interrumpiendo una acalorada discusión entre los líderes de la alianza. Señores, tenemos una señal. De la Tierra. Al principio, nadie le creyó. Pensaron que estaba delirando, que el estrés de la batalla le había afectado la mente. Pero el técnico insistió, mostrando los datos en la pantalla, reproduciendo la débil señal. Poco a poco, la incredulidad se convirtió en asombro, y luego en esperanza. ¿Podría ser posible? ¿Podría la Tierra, la legendaria Tierra, estar viva? ¿Podrían los humanos, los misteriosos humanos, venir a salvarlos? Los líderes de la alianza, a pesar de su escepticismo, decidieron responder a la señal. No tenían nada que perder. Conectaron un transmisor de largo alcance y enviaron un mensaje de vuelta, describiendo su situación, pidiendo ayuda. La espera fue agonizante. Cada segundo parecía una eternidad. La batalla continuaba, implacable e incesante. Los argonianos seguían avanzando, destruyendo todo a su paso. La esperanza de Esperanza se desvanecía con cada explosión. Pero entonces, en el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, una respuesta llegó desde el espacio. Aquí, tierra, recibido, en, camino, prepárense. La señal era corta, críptica, pero llena de significado. Los humanos venían. Estaban en camino. Una oleada de euforia recorrió el centro de mando. Los líderes de la alianza se miraron unos a otros, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. La esperanza había resurgido, más brillante que nunca. La noticia se extendió rápidamente por todo el planeta. Los soldados, los civiles, todos escucharon el mensaje. Y, por primera vez en mucho tiempo, sonrieron. Sabían que la batalla aún no había terminado, pero ahora tenían una razón para luchar, una razón para creer, una razón para esperar. La Tierra, la legendaria Tierra, estaba en camino. Y con ella, quizás, la salvación de la galaxia. El cielo, antes dominado por las naves argonianas, tembló. Un resplandor azul intenso rasgó el tejido del hiperespacio, abriendo un portal a lo desconocido. De la brecha emergieron naves que nadie había visto antes. No eran elegantes y curvilíneas como las naves silvanas, ni robustas y angulares como las naves hidranas. Eran diferentes, funcionales, casi toscas en su diseño, pero irradiaban una potencia innegable. Eran las naves humanas. Su flota era pequeña en comparación con la armada sargoniana, pero lo que les faltaba en tamaño, lo compensaban con tecnología y estrategias innovadoras. Sus naves estaban equipadas con escudos de energía más resistentes, armas de pulso electromagnético capaces de inutilizar a los droides argonianos, y sistemas de camuflaje avanzados que las hacían difíciles de detectar. Pero lo más sorprendente era su estrategia. En lugar de enfrentarse directamente a la flota sargoniana en un combate frontal, las naves humanas se dispersaron, moviéndose con una agilidad sorprendente, atacando puntos débiles, creando distracciones, utilizando el terreno a su favor.
Los argonianos, acostumbrados a la victoria fácil y a la superioridad numérica, estaban desconcertados. No entendían las tácticas humanas, no podían predecir sus movimientos. Sus droides, programados para la lucha convencional, eran presa fácil de las armas de pulso electromagnético. Sus naves, lentas y torpes, eran blanco fácil de los ataques rápidos y precisos de las naves humanas. Desde el centro de mando de Esperanza, los líderes de la Alianza observaban con asombro. No podían creer lo que estaban viendo. Los humanos, la raza legendaria, estaban luchando con una ferocidad y una inteligencia que desafiaban toda lógica. Las naves humanas, como enjambres de avispas furiosas, atacaban a las naves argonianas, debilitando sus escudos, destruyendo sus motores, sembrando el caos en sus filas. Los droides argonianos, paralizados por los pulsos electromagnéticos, se convertían en blancos fáciles para los defensores de Esperanza, que, inspirados por la llegada de los humanos, luchaban con renovado vigor. La marea de la batalla estaba cambiando. Los argonianos, antes imparables, ahora estaban retrocediendo. Sus naves caían del cielo como estrellas fugaces, sus droides se convertían en montones de chatarra inútil. La llegada de la flota humana no solo había proporcionado una ventaja tecnológica, sino también una inyección de moral a los defensores de Esperanza. Ver a los humanos, a esta raza aparentemente frágil pero increíblemente valiente, luchar contra los argonianos con tanta determinación, les había dado la esperanza de que la victoria era posible. El cielo de Esperanza, antes un infierno de fuego y destrucción, ahora se iluminaba con la luz de la esperanza. La flota desconocida, las naves humanas, habían llegado. Y con ellas, un nuevo capítulo en la historia de la galaxia estaba a punto de comenzar. Una vez asegurada la órbita de Esperanza, las naves humanas comenzaron a descender. Los líderes de la Alianza Galáctica, con el corazón palpitando de nerviosismo y curiosidad, se prepararon para el primer contacto con los humanos. La primera nave en aterrizar fue un transporte de aspecto robusto, pintado con los colores de la Tierra. Cuando la rampa descendió, los líderes alienígenas contuvieron la respiración. De la nave emergieron figuras vestidas con uniformes de combate, armadas con armas que parecían extrañamente familiares y a la vez completamente desconocidas. Eran los humanos. A primera vista, parecían sorprendentemente frágiles. Su piel era suave y pálida, sus cuerpos delgados y aparentemente débiles. Comparados con los robustos silvanos, los musculosos hidranos, o incluso los ágiles felinos, los humanos parecían vulnerables, casi delicados. Pero en sus ojos, en su postura, en la forma en que se movían, había algo más. Había una determinación feroz, una voluntad inquebrantable, una confianza en sí mismos que desafiaba su apariencia física. El líder de los humanos, una mujer de cabello corto y mirada penetrante, avanzó hacia los líderes alienígenas. Su nombre era Capitán Eva Rostova. Se detuvo frente a ellos, y con una voz clara y firme, dijo: «Somos de la Tierra. Estamos aquí para ayudar». Los líderes alienígenas se miraron unos a otros, asombrados. Habían esperado un encuentro ceremonial, un intercambio de formalidades. Pero los humanos no perdían el tiempo. Querían luchar, querían salvar Esperanza, querían derrotar a los argonianos. Durante las siguientes horas, los líderes alienígenas y los humanos se reunieron en el centro de mando. Discutieron estrategias, intercambiaron información, trataron de entenderse mutuamente. Los líderes alienígenas quedaron impresionados por la inteligencia y la adaptabilidad de los humanos. Aprendían rápido, hacían preguntas perspicaces y proponían soluciones innovadoras a problemas que parecían insolubles. Pero lo que más les sorprendió fue su valentía. A pesar de ser superados en número y en tecnología, los humanos no mostraban ningún miedo. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para salvar a Esperanza, a una raza que apenas conocían. Los silvanos, con su profunda conexión con la naturaleza, sintieron la energía vital que emanaba de los humanos, una energía poderosa y resiliente. Los hidranos, con su intuición aguda, percibieron la honestidad y la integridad en sus corazones. Los líderes alienígenas se dieron cuenta de que los humanos no eran solo una raza inteligente y valiente, sino también una raza compasiva y generosa.
Estaban dispuestos a darlo todo por los demás, incluso por aquellos que eran diferentes a ellos. En ese primer contacto, se forjó un vínculo entre los humanos y los alienígenas, un vínculo de respeto mutuo, de confianza, de esperanza. Sabían que la batalla contra los argonianos aún no había terminado, pero ahora tenían una razón para creer en la victoria. Los humanos habían llegado, y con ellos, la promesa de un futuro mejor para la galaxia. La capitán Rostova, después de ganarse la confianza de los líderes alienígenas, comenzó a implementar nuevas tácticas de lucha. Los argonianos, con su mentalidad rígida y su dependencia de la fuerza bruta, eran vulnerables a la innovación y la sorpresa. Los humanos, con su ingenio y su capacidad de adaptación, estaban listos para explotar esas debilidades. La primera táctica que introdujeron fue el uso de la guerra de guerrillas. En lugar de enfrentarse directamente a los droides argonianos en batallas campales, los soldados humanos y alienígenas se dispersaron en pequeños grupos, utilizando el terreno a su favor, emboscando a los enemigos, y desapareciendo antes de que pudieran reaccionar. Los silvanos, con su conocimiento del bosque, se convirtieron en expertos guerrilleros, camuflándose entre los árboles, tendiendo trampas y atacando a los droides desde la sombra. Los hidranos, con su dominio del agua, utilizaron los ríos y océanos para moverse sin ser detectados, atacando las naves argonianas desde abajo. Otra táctica innovadora fue el uso de señuelos y distracciones. Los humanos creaban falsas señales de radio, enviaban drones con aspecto de naves de guerra y utilizaban explosiones controladas para atraer a los argonianos a trampas mortales. Los argonianos, confundidos y frustrados, caían una y otra vez en las trampas de los humanos. Sus droides se perdían en el bosque, sus naves eran emboscadas en el océano, y sus refuerzos eran desviados a zonas deshabitadas. Los humanos también introdujeron el concepto de guerra electrónica. Utilizando sofisticados sistemas de hacking, los humanos interceptaban las comunicaciones argonianas, desactivaban sus escudos de energía, y reprogramaban sus droides para que lucharan entre sí. Los droides argonianos, confundidos y desorientados, comenzaban a atacarse unos a otros, creando el caos en sus propias filas. Los humanos y los alienígenas aprovechaban el caos para lanzar ataques coordinados, destruyendo a los droides restantes con facilidad. Pero la táctica más innovadora de todas fue el uso de la psicología. Los humanos entendían que la moral era tan importante como la potencia de fuego. Por eso, comenzaron a difundir propaganda entre los argonianos, resaltando sus derrotas, exagerando sus pérdidas y sembrando la duda en sus corazones. Los argonianos, acostumbrados a la victoria fácil y a la superioridad absoluta, comenzaban a dudar de sí mismos. Sus líderes perdían la confianza, sus soldados se desmoralizaban y su moral se hundía. Gracias a estas tácticas innovadoras, los humanos lograron darle la vuelta a la batalla. Los argonianos, antes imparables, ahora estaban retrocediendo. La esperanza había resurgido en esperanza, y la victoria parecía cada vez más cercana. Los humanos, con su inteligencia y su adaptabilidad, estaban demostrando que la mente podía ser más poderosa que la fuerza bruta. La marea de la batalla, que durante tanto tiempo había favorecido a los argonianos, comenzó a cambiar. Las tácticas innovadoras de los humanos, combinadas con la valentía de los defensores de esperanza, estaban dando sus frutos. Los argonianos, desconcertados y desmoralizados, se vieron obligados a retroceder. En el frente terrestre, los droides argonianos, antes imparables, ahora se perdían en el bosque, caían en trampas mortales o se atacaban unos a otros. Los guerrilleros silvanos e hidranos, inspirados por los humanos, los cazaban sin piedad, utilizando sus conocimientos del terreno y sus habilidades de combate para infligirles grandes pérdidas. En el frente aéreo, las naves argonianas, lentas y torpes, eran presa fácil de las ágiles naves humanas. Los pilotos humanos, utilizando maniobras audaces y armas de alta precisión, destruían las naves argonianas una por una, despejando los cielos de esperanza. Los argonianos, acostumbrados a la victoria fácil y a la superioridad numérica, no sabían cómo reaccionar ante esta nueva situación. Sus líderes, confundidos y frustrados, daban órdenes contradictorias, empeorando aún más la situación. La moral de los defensores de esperanza,
que durante tanto tiempo había estado baja, se disparó. Ver a los argonianos retroceder, ver a los humanos luchar con tanta valentía, les dio la esperanza de que la victoria era posible. Los civiles, inspirados por los soldados, se unieron a la lucha, proporcionando apoyo logístico, curando a los heridos y construyendo defensas. Los niños, incluso, ayudaban en lo que podían, llevando mensajes, preparando comida y ofreciendo consuelo a los soldados. La capitán Rostova, observando el cambio en la marea de la batalla, sonrió. Sabía que la guerra aún no había terminado, pero estaban en el camino correcto. Los humanos, con su ingenio y su valentía, estaban demostrando que incluso la fuerza más poderosa podía ser derrotada con inteligencia y determinación. Los argonianos, a medida que retrocedían, comenzaron a destruir todo a su paso, quemando ciudades, envenenando ríos y masacrando a civiles. Pero estos actos de barbarie solo fortalecieron la determinación de los defensores de Esperanza. Los líderes de la Alianza Galáctica, viendo el éxito de las tácticas humanas, comenzaron a implementar estrategias similares en otros planetas, dando a otras razas la esperanza de que también podían resistir a la invasión sargoniana. Un rayo de esperanza había surgido en la galaxia, un rayo de esperanza que se extendía rápidamente, iluminando los rincones más oscuros, dando a los oprimidos la fuerza para luchar, la voluntad de resistir, y la creencia de que la victoria era posible. La batalla por Esperanza aún no había terminado, pero la marea había cambiado. Los argonianos, desconcertados y desmoralizados, estaban retrocediendo. Y los humanos, con su ingenio y su valentía, estaban liderando la carga hacia la victoria. En medio del caos y la destrucción, en medio del fuego y el humo, un joven soldado humano se destacó entre todos. Su nombre era Alex, un chico de apenas 18 años, con el rostro cubierto de barro y el uniforme desgarrado, pero con una mirada llena de determinación y valentía. Alex no era un soldado especial, no era un héroe de guerra condecorado, no era un líder carismático. Era solo un chico normal, que había respondido a la llamada del deber, que había viajado a las estrellas para defender un planeta que nunca había visto, a una raza que apenas conocía. Pero Alex tenía algo especial. Tenía un ingenio rápido, una mente creativa y una valentía que desafiaba su juventud. Era capaz de improvisar soluciones en situaciones imposibles, de encontrar la forma de superar cualquier obstáculo, de inspirar a los demás con su coraje. En una ocasión, Alex, junto con un pequeño grupo de soldados alienígenas, quedó atrapado detrás de las líneas enemigas, rodeado por droides argonianos. La situación parecía desesperada. Pero Alex, utilizando su ingenio, construyó un dispositivo improvisado con piezas de chatarra y explosivos, creando una distracción que permitió a su grupo escapar sin sufrir bajas. En otra ocasión, Alex, utilizando sus habilidades de hacker, se infiltró en la red de comunicaciones argoniana, obteniendo información valiosa sobre sus planes y estrategias. Esta información permitió a los defensores de Esperanza anticiparse a los ataques enemigos, salvar vidas y ganar batallas importantes. Pero lo que realmente distinguió a Alex fue su valentía. No tenía miedo de enfrentarse al peligro, de arriesgar su vida por los demás. Siempre era el primero en la línea de fuego, el primero en ofrecerse como voluntario para misiones peligrosas. En una ocasión, Alex se ofreció como voluntario para desactivar un campo de minas argoniano que estaba impidiendo el avance de las tropas aliadas. Solo, sin ayuda, Alex se adentró en el campo de minas, desactivando cada mina una por una, arriesgando su vida con cada paso. Su valentía inspiró a los demás soldados, tanto humanos como alienígenas. Ver a Alex, a este joven soldado humano, arriesgar su vida por ellos, les dio la fuerza para seguir luchando, la voluntad de no rendirse. La capitán Rostova, observando las acciones de Alex, quedó impresionada. Sabía que Alex era un soldado especial, un líder nato, un héroe en potencia. Decidió darle más responsabilidades, asignarle misiones más importantes y confiar en su juicio. Alex, a medida que ganaba experiencia y confianza, se convirtió en un líder cada vez más eficaz. Era capaz de inspirar a sus hombres, de motivarlos, de sacar lo mejor de cada uno. Era un estratega brillante, un táctico audaz y un luchador implacable. Su nombre,
Alex, comenzó a ser conocido por todo el planeta. Los soldados hablaban de sus hazañas con admiración y respeto. Los civiles lo veían como un símbolo de esperanza, un salvador, un héroe. Alex, a pesar de su fama, siguió siendo humilde y sencillo. Nunca se creyó un héroe, nunca buscó la gloria. Solo quería hacer su trabajo, defender a sus amigos, y salvar a Esperanza. Pero sin saberlo, Alex estaba a punto de desempeñar un papel aún más importante en la batalla por Esperanza. Estaba a punto de convertirse en una leyenda, un símbolo de valentía e ingenio que inspiraría a toda la galaxia. A pesar de los éxitos recientes, Alex sabía que la batalla por Esperanza aún no estaba ganada. Los argonianos, aunque en retirada, seguían siendo una fuerza formidable. Y sobre todo, sobrevolando el planeta, se alzaba la nave nodriza sargoniana, un monstruo de metal y fuego que dirigía la invasión y que representaba la mayor amenaza para Esperanza. Alex sabía que si querían salvar el planeta, tenían que destruir esa nave nodriza. Pero era una tarea casi imposible. La nave estaba fuertemente defendida, rodeada por escudos de energía impenetrables y protegida por una flota de cazas argonianos. La capitán Rostova, después de analizar la situación, llegó a la misma conclusión. Era arriesgado, casi suicida, pero era su única oportunidad. Decidió lanzar un ataque audaz contra la nave nodriza, liderado por Alex. Alex, a pesar del peligro, aceptó la misión sin dudarlo. Sabía que era su deber, que tenía que arriesgarlo todo para salvar Esperanza. Reunió a un equipo de voluntarios, soldados humanos y alienígenas, todos dispuestos a luchar hasta la muerte por su hogar. El plan era audaz y arriesgado. Alex y su equipo se infiltrarían en la nave nodriza utilizando una pequeña nave de transporte, evitando los escudos de energía y los cazas argonianos. Una vez dentro, desactivarían los sistemas de defensa de la nave y plantarían explosivos en el núcleo de energía, destruyéndola desde dentro. La misión comenzó en la oscuridad de la noche. Alex y su equipo, a bordo de la pequeña nave de transporte, se acercaron a la nave nodriza, utilizando el camuflaje y la astucia para evitar ser detectados. Cuando estaban cerca de la nave nodriza, los cazas argonianos los detectaron y abrieron fuego. La nave de transporte, alcanzada por los disparos enemigos, comenzó a perder altitud. Alex y su equipo, sin embargo, no se rindieron. Utilizando una maniobra audaz, Alex logró estrellar la nave de transporte contra el casco de la nave nodriza, abriendo una brecha en las defensas enemigas. Alex y su equipo, saltando de la nave en llamas, se adentraron en los pasillos laberínticos de la nave nodriza. La lucha fue brutal y sangrienta. Alex y su equipo, superados en número, lucharon con valentía, abriéndose camino a través de hordas de droides argonianos. Cada paso adelante era una victoria, cada metro ganado era un paso más cerca de la destrucción de la nave nodriza. Muchos soldados cayeron en la batalla, sacrificando sus vidas por la causa. Pero su sacrificio no fue en vano. Alex y su equipo, impulsados por su valentía y determinación, lograron llegar al núcleo de energía de la nave nodriza. Alex, con manos temblorosas, plantó los explosivos en el núcleo de energía. Activó el detonador y, junto con los soldados restantes, corrió hacia la salida, escapando de la nave antes de que explotara. La nave nodriza sargoniana, sacudida por una explosión masiva, comenzó a desintegrarse. Los cielos de Esperanza se iluminaron con la luz de la explosión, anunciando el fin de la amenaza sargoniana. Alex, de pie en la superficie del planeta, observó con satisfacción la destrucción de la nave nodriza. Sabía que la batalla había sido ganada. Esperanza estaba a salvo. La destrucción de la nave nodriza sargoniana fue un golpe devastador para las fuerzas invasoras. Los argonianos, que durante tanto tiempo habían creído en su invencibilidad, se vieron de repente sin liderazgo, sin apoyo, y sin esperanza. La explosión de la nave nodriza no solo destruyó el centro de mando sargoniano, sino que también interrumpió sus comunicaciones, desorganizó sus defensas y sembró el caos en sus filas. Los droides, sin órdenes ni dirección, comenzaron a vagar sin rumbo, atacándose unos a otros, o simplemente desactivándose. Los cazas argonianos, sin su nave nodriza para proporcionarles cobertura y apoyo,
fueron presa fácil de las naves humanas y de las baterías antiaéreas de Esperanza. Los cielos, antes dominados por las naves argonianas, ahora estaban llenos de escombros y humo. La moral de los defensores de Esperanza, que ya era alta, se disparó aún más. Ver la destrucción de la nave nodriza, ver a los argonianos en retirada, les dio la certeza de que la victoria era posible, de que podían salvar su planeta, de que podían derrotar a sus enemigos. Los soldados humanos y alienígenas, inspirados por el ejemplo de Alex, lanzaron un contraataque masivo, expulsando a los argonianos de sus últimas posiciones fortificadas, liberando ciudades y pueblos, y recuperando el control de todo el planeta. Los argonianos, desmoralizados y desorganizados, no pudieron resistir el contraataque. Se rindieron en masa, o huyeron en sus naves, abandonando a sus compañeros y dejando atrás su equipo. La batalla por Esperanza había terminado. Y contra todo pronóstico, los defensores habían ganado. Los humanos, con su ingenio y su valentía, habían liderado la carga hacia la victoria. Y los alienígenas, con su valor y su determinación, habían luchado junto a ellos, demostrando que la unión hace la fuerza. Alex, a pesar de su heroísmo, siguió siendo humilde y sencillo. Reconoció que la victoria no había sido solo suya, sino de todos los que habían luchado por Esperanza. Agradeció a sus compañeros soldados, a los civiles que habían proporcionado apoyo, y a los líderes que habían tomado las decisiones difíciles. La capitán Rostova, felicitando a Alex por su valentía y su liderazgo, le dijo: «Has demostrado ser un verdadero héroe, Alex. Has salvado Esperanza. Has salvado la galaxia». Alex, sonriendo, respondió: «Solo hice lo que tenía que hacer, capitán. Solo hice mi deber». Pero la verdad era que Alex había hecho mucho más que eso. Había inspirado a toda una galaxia, había demostrado que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía prevalecer, que incluso la fuerza más poderosa podía ser derrotada con inteligencia, valentía y trabajo en equipo. La victoria en Esperanza no solo salvó un planeta, sino que también encendió una chispa de esperanza en toda la galaxia, inspirando a otras razas a resistir a la invasión sargoniana, a luchar por su libertad, y a creer en un futuro mejor. La victoria era completa. Los argonianos habían sido derrotados, Esperanza estaba a salvo. La alegría y el alivio inundaron el planeta. Los soldados, exhaustos pero exultantes, se abrazaban y reían, celebrando su improbable victoria. Los civiles, saliendo de sus refugios, vitoreaban y agradecían a los soldados, tanto humanos como alienígenas. Las calles de las ciudades, antes devastadas por la guerra, se llenaron de música y baile. Los silvanos cantaban canciones de la naturaleza, los hidranos rezaban a sus dioses del océano, y otras razas compartían sus propias tradiciones, celebrando la vida y la libertad. Los líderes de la Alianza Galáctica, reunidos en el centro de mando, expresaban su gratitud a los humanos. La capitán Rostova, representando a la Tierra, aceptó el agradecimiento con humildad, reconociendo que la victoria había sido un esfuerzo conjunto. Pero el mayor reconocimiento fue para Alex. El joven soldado humano, que había arriesgado su vida para salvar Esperanza, fue aclamado como un héroe por todo el planeta. Los alienígenas, admirados por su valentía y su ingenio, le ofrecieron regalos, honores y promesas de amistad eterna. Alex, a pesar de su fama, siguió siendo humilde y sencillo. Insistió en que no era un héroe, que solo había hecho su deber. Pero los alienígenas no le creyeron. Sabían que Alex era mucho más que un simple soldado. Era un símbolo de esperanza, un salvador, un líder. En una ceremonia especial, los líderes de la Alianza Galáctica le otorgaron a Alex la Medalla de Honor de Esperanza, el mayor honor que se podía conceder en el planeta. Alex, aceptando la medalla con gratitud, prometió seguir luchando por la paz y la justicia en toda la galaxia. Los alienígenas, agradecidos por la intervención de los humanos, organizaron grandes festividades en su honor. Les ofrecieron comida, bebida, alojamiento y todo tipo de comodidades. Les mostraron sus ciudades, sus culturas y sus tradiciones. Los humanos, impresionados por la belleza y la diversidad de Esperanza, se sintieron honrados por la hospitalidad de los alienígenas.
Aprendieron sobre sus costumbres, sus creencias y sus valores. Se hicieron amigos, compartieron historias y forjaron lazos que durarían para siempre. La capitán Rostova, observando la celebración, sonrió. Sabía que la victoria en Esperanza había sido mucho más que una simple victoria militar. Había sido una victoria de la esperanza sobre el miedo, de la unión sobre la división, de la vida sobre la muerte. La intervención de los humanos no solo había salvado Esperanza, sino que también había unido a diferentes razas, había creado una nueva alianza, y había encendido una chispa de esperanza en toda la galaxia. Los alienígenas, agradecidos por la ayuda de los humanos, prometieron apoyar a la Tierra en su lucha contra los argonianos. Ofrecieron recursos, tecnología y soldados. Se comprometieron a luchar juntos por la paz y la justicia en toda la galaxia. La celebración en Esperanza duró semanas, meses, incluso años. Pero la victoria nunca fue olvidada. La historia de Alex, el joven soldado humano que había salvado Esperanza, se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación, inspirando a otros a luchar por sus sueños, a creer en sí mismos, y a nunca rendirse. La victoria en Esperanza marcó el comienzo de una nueva era para la galaxia. La alianza entre humanos y alienígenas, forjada en el fuego de la batalla, se fortaleció con el tiempo, prometiendo un futuro de paz y cooperación. Los líderes de la Alianza Galáctica, inspirados por el ejemplo de los humanos, se comprometieron a trabajar juntos para reconstruir los planetas devastados por la guerra, para proteger a los más débiles, y para promover la justicia y la igualdad en toda la galaxia. La Tierra, con su tecnología avanzada, sus recursos, y su espíritu indomable, se convirtió en un líder natural de la nueva alianza. Los humanos compartieron sus conocimientos con las otras razas, ayudándoles a desarrollar nuevas tecnologías, a mejorar sus sistemas de defensa y a construir sociedades más justas y prósperas. Los alienígenas, a su vez, compartieron sus propias culturas, sus tradiciones y sus conocimientos únicos con los humanos. Les enseñaron sobre la naturaleza, sobre la magia y sobre los secretos del universo. Les mostraron nuevas formas de vivir, de pensar y de amar. La alianza entre humanos y alienígenas no solo fue una alianza política y militar, sino también una alianza cultural y espiritual. Las diferentes razas aprendieron a respetarse y a valorarse mutuamente, a celebrar sus diferencias y a trabajar juntas por un bien común. Se crearon nuevas instituciones, nuevas leyes y nuevos acuerdos para garantizar la paz y la cooperación en la galaxia. Se establecieron tribunales internacionales para juzgar a los criminales de guerra, se crearon fuerzas de paz para mantener el orden, y se establecieron programas de intercambio cultural para promover el entendimiento mutuo. La galaxia, antes dividida por el miedo y el odio, se unió bajo una misma bandera, una bandera de esperanza, de paz y de cooperación. Los humanos y los alienígenas, trabajando juntos, construyeron un nuevo futuro para todos, un futuro donde la guerra era una cosa del pasado, y donde la paz, la justicia y la igualdad eran los valores fundamentales. Por supuesto, no todo fue perfecto. Aún había desafíos que superar, aún había conflictos que resolver. Pero la alianza entre humanos y alienígenas era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a cualquier obstáculo. Los argonianos, aunque derrotados en Esperanza, seguían siendo una amenaza para la galaxia. Pero la nueva alianza, con su poder combinado, estaba decidida a acabar con ellos de una vez por todas. Se lanzaron nuevas ofensivas contra los argonianos, utilizando las tácticas innovadoras de los humanos y las habilidades de combate de los alienígenas. Poco a poco, los argonianos fueron perdiendo terreno, hasta que finalmente fueron derrotados y obligados a retirarse a su planeta natal. La galaxia, libre de la amenaza sargoniana, pudo por fin disfrutar de una era de paz y prosperidad sin precedentes. Los humanos y los alienígenas, trabajando juntos, construyeron un nuevo futuro para todos, un futuro donde la esperanza reinaba suprema. A medida que pasaban los años, la historia de Alex se convertía en una leyenda, contada y recontada a través de toda la galaxia. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía, ingenio y sacrificio. Se le recordaba no solo como el soldado que había salvado Esperanza, sino como un símbolo de esperanza para todas las razas oprimidas.
En Esperanza, se erigieron monumentos en su honor. Su imagen se grabó en monedas, se pintó en murales y se esculpió en estatuas. Se le dedicaron canciones, poemas y obras de teatro. Su nombre se convirtió en un nombre común, dado a los niños con la esperanza de que algún día emularan su valor. En la tierra, Alex fue recibido como un héroe nacional. Se le concedieron todos los honores, se le ofrecieron puestos importantes en el gobierno y en el ejército. Pero Alex, fiel a su humildad, rechazó todas las ofertas. Solo quería vivir una vida tranquila, lejos de la fama y la atención. Se retiró a una pequeña granja en el campo, donde pasó sus días cultivando la tierra, cuidando de los animales y disfrutando de la paz y la tranquilidad. Pero incluso allí, no pudo escapar de su fama. Gente de todo el mundo venía a visitarle, a pedirle consejos, a agradecerle por su servicio. Alex recibía a todos con los brazos abiertos, compartiendo sus historias, ofreciendo su sabiduría y transmitiendo su mensaje de esperanza. Les decía que todos eran capaces de hacer grandes cosas, que todos tenían el potencial de ser héroes, que solo tenían que creer en sí mismos y nunca rendirse. Su historia inspiró a muchos jóvenes a unirse al ejército, a servir a su país y a luchar por la justicia y la igualdad. Su ejemplo motivó a muchos científicos a desarrollar nuevas tecnologías. La historia de la batalla por Esperanza es una historia de esperanza, de valentía y de la fuerza del espíritu humano. Es una historia que nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la esperanza puede llegar de los lugares más inesperados. Nos enseña que no importa lo pequeño o débil que seamos, siempre tenemos el potencial de hacer grandes cosas, de cambiar el mundo, de marcar la diferencia. Nos enseña que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Nos enseña que la unión hace la fuerza, que juntos podemos superar cualquier obstáculo, que juntos podemos construir un futuro mejor para todos. Nos enseña que la paz es posible, que la justicia es alcanzable y que la esperanza nunca debe morir. La llegada de los humanos a Esperanza, en el momento más crítico, fue un milagro, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Pero no fue solo un milagro. Fue también el resultado del esfuerzo, la determinación y el sacrificio de muchos individuos, tanto humanos como alienígenas. Fue el resultado de la valentía de los soldados que lucharon en el frente, del ingenio de los científicos que desarrollaron nuevas tecnologías, de la compasión de los médicos y enfermeras que curaron a los heridos, de la generosidad de los civiles que proporcionaron apoyo y del liderazgo de los líderes que tomaron las decisiones difíciles. Fue el resultado de la creencia inquebrantable de que un futuro mejor era posible, de que la paz podía prevalecer sobre la guerra, de que la justicia podía vencer a la opresión. La historia de Alex, el joven soldado humano que se convirtió en una leyenda, es un ejemplo perfecto de esta creencia. Alex no era un superhéroe, no tenía poderes especiales. Era solo un chico normal, que había decidido hacer lo correcto, que había arriesgado su vida para salvar a otros. Pero su valentía, su ingenio y su sacrificio inspiraron a toda una galaxia, demostrando que incluso una sola persona puede marcar una gran diferencia. Su historia nos recuerda que todos tenemos la responsabilidad de hacer del mundo un lugar mejor, que todos tenemos el poder de ser héroes. Así que la próxima vez que te sientas desanimado, la próxima vez que pienses que todo está perdido, recuerda la historia de la batalla por Esperanza. Recuerda la llegada de los soldados humanos. Recuerda la valentía de Alex. Y recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre puede llegar de los lugares más inesperados. Y que tú, también, puedes ser parte de ese milagro.